Así que ahora quisiera iniciar la última sesión del día. Es cómo utilizar la desinformación como arma y cómo atacar a los periodistas. Este panel lo va a encabezar Anya Frischman, que es directora del programa de especialización en la Universidad de Columbia y tiene un conjunto estelar que hablarán de estos temas en cuanto a cómo han impactado sus organizaciones. Así que por favor pasen adelante Anya y los otros panelistas. Okay, great. So being wedged between the party and that last extremely impressive panel is obviously, that was a hard act to follow. But I think I'm here to bring good news. The title of this panel, Lying in Politics. El título de este panel, ¿qué hemos aprendido hasta ahora en cuanto a las mentiras políticas y los ataques contra el periodismo y la desinformación? Yo diría que hemos aprendido mucho. Podemos responder a los problemas del grupo anterior y defendernos. Y hay soluciones. A partir del 2016, cuando de verdad estuvo en su auge inicial esta desinformación, los periodistas han jugado un papel clave. Lo tomaron muy a pecho porque el periodismo se dedica a la precisión, a la verificación de hechos y el método científico. Entonces los periodistas han hecho mucho para contrarrestar los problemas de la desinformación. Este panel representa muchos de esos esfuerzos. Hay gente que han expuesto y documentado el problema y han indicado los patrones y se lo explicaron. Han trabajado en la verificación de los hechos y creando esta cultura de verificación y autenticidad. Y espero que Sergio responda a la pregunta, ¿cómo reconstruir la confianza después de que Bolsonaro salió de su cargo? Pero quiero dar unos pasos atrás y ver esta lámina. La clase más popular en mi facultad, y ahora veo que Glenn se recibió de ahí, y Kai es parte del conjunto de periodismo. Hay un curso de las soluciones en cuanto a normativa y políticas para contrarrestar la desinformación, para que pudiéramos crear soluciones. Y entonces lo divide en cuanto a la demanda y el surtido. Y yo sé que nosotros como periodistas no vemos esto de esta forma, pero para mí tuvo lógica y a mis estudiantes. La demanda, las soluciones que afectan la demanda por esta desinformación incluyen cosas como que el alfabetismo en cuanto al periodismo, para que el público analice y sea más razonado en cuanto a los medios, el crear confianza en los medios, explicando nuestra metodología para que vean cuál es la diferencia. También considero que en cierta forma atender a los temas de desinformación es importante. Y en cuanto al suministro, hay dos categorías. Hay ciertas intervenciones que tratan de crear o publicar información más confiable, por ejemplo, el apoyo de los programas donativos, presentando reportajes precisos y correctos, como hicieron muchas de las empresas en cuanto a que sea información confiable, en cuanto a la desinformación que existía, dando a conocer los medios más importantes y que eran fiables. Esos son intervenciones que se pueden realizar en cuanto al suministro de esta información, y otras intervenciones son las que tratan de obstruir o denunciar o dar a conocer las informaciones, los diseminadores de esta desinformación, como la demanda en contra de Fox News y la ley de servicios digitales. Pero a lo que hay muchas intervenciones que se están realizando. Cada país
y cada organización escoge la que para ellos es la más lógica. Hay muchos brasileños aquí presentes hoy día y ellos están en medio de todas estas conversaciones y esto se está planteando ante la Suprema Corte, o Corte Suprema, y aquí creo que nos vamos a enfocar en cuanto a la demanda y cómo intervenir en esa demanda y cómo luchar contra la propaganda en los años 30, que tiene muchas situaciones parecidas. Clyde Miller había dicho que dado la primera enmienda, el combatir a la desinformación con información verídica es la forma de hacerlo y eso yo creo que están haciendo ustedes. Así que Kaya va a hablar primero porque el trabajo que ella ha realizado en Exposing es muy importante. Gracias. Es para mí muy alentador estar aquí. Yo voy a presentarles 2 estudios en cuanto a unos reportajes que realicé en cuanto a cómo combatir a la desinformación. Primero, es importante entender ese entorno y que muchas veces comienza en lugares alejados antes de que se difunda. Y el segundo es saber cuándo va a salir, porque tiene un patrón bastante uniforme este proceso. Estamos hablando de Shamos y Ruby Freeman, que eran 2 trabajadores en cuanto a las elecciones que presentaron una demanda en el 2021 en cuanto al Daily Pundit, que es una organización de derecha que publica mucha desinformación. Ellos publicaron varias notas en cuanto a estas mujeres, alegando que participaron en un fraude electoral utilizando papeletas falsas. Pero ellos enfatizaron y siguieron publicando esta nota, aunque se había verificado que no era cierto. Y las nombraron. Y de ahí voló. Y llegó a ser un punto que señaló Trump y las nombró en una llamada con el secretario de Estado del estado de Georgia. A raíz de esto, estas 2 mujeres empezaron a temer por sus vidas. Sus reputaciones profesionales fueron destruidas, perjudicadas y recibieron amenazas de muerte. Y lo que quería enfocar es que esta desinformación siempre suele nacer en estos lugares oscuros del Internet y no entendemos el poder que ejercen estos lugares. Por ejemplo, el Gateway Pundit es muy peligroso y tenemos que entonces cortar la raíz y corregirlo antes que llegue a ser información viral. Estos rumores no existen en un vacío. Crecen y se fomentan en este entorno de desinformación y el entender de dónde nacen es tan importante o más importante que cuando los comenta un expresidente. El segundo artículo fue en cuanto se cayó el tren en East Palestine en febrero. El gobierno no publicó ni supo qué tenía que hacer, cuán peligroso era la situación, qué deberían hacer los residentes, y la falta de esa instrucción empezó a regarse la desinformación. Había todas estas teorías y estos rumores que decían que el peligro era mucho mayor que lo que se estaba dando a conocer y que era adrede que la administración de Biden no estaba dando a conocer la realidad. Así que esto llenó ese escenario y muchas veces que después de estos eventos, estos desastres, como lo que sucedió en la tragedia del 6 de enero, es fácil que estos teoristas, en cuanto a todas estas confabulaciones, empiecen a hablar porque no hay una respuesta rápida del gobierno y ellos llenan ese espacio. Y la gente no puede distinguir en cuanto a lo que es real y no, porque todo lo que están viviendo parece tan irreal. Entonces la gente
los que aportan esta información falsa se aprovechan de esa situación. Y eso implica que no deberíamos sorprendernos cuando sucede. Deberíamos estar listos para que surja. Entonces, en conclusión, la desinformación o la información falsa no va a desaparecer. Es algo permanente, pero hay forma de contrarrestarlo, reconociendo los patrones, reconociendo cuándo más probablemente va a surgir, nos permite tomar medidas para que no solo estemos reaccionando. Y esa es nuestra responsabilidad como periodistas, descubrir cuál es la verdad y que los que están aportando esa desinformación tengan que rendir cuentas. Gracias. Bill, ¿querías hablar en cuanto parte al trabajo que está realizando? Y de hecho, voy a aprovecharme de tu presentación, Anya. Lo que dijiste en cuanto al ecosistema es muy importante, que tenemos que no solo ver el papel que hacen los verificadores de los hechos, sino ver todo en forma integrada, porque tenemos que atacar la desinformación en forma global. Así que hay unos puntos que quisiera recalcar hoy. Una es que la verificación de los hechos tiene que fortalecerse. No, la gente que lo necesita más no está recibiendo esa información. Y yo lo digo siendo el fundador de PolitiFact. Esto lo empezamos en el 2007 y yo en forma ingenua pensamos que la gente iba a visitar nuestra página y descubrir cuál era la verdad. Y el problema es que la gente que viene a nuestra página no es la gente que lo necesita. Así que siempre hemos tratado de buscar llegar al contenido a los que más lo necesitan y no lo hemos logrado. Los que lo necesitan de verdad no confían en los verificadores de los hechos. Así que tenemos que buscar la forma de hacerle llegar el contenido. Así que ahora hay una nueva oportunidad hoy en día y espero que vieron ese panel tan increíble en cuanto a la inteligencia artificial. La IA generativa nos da una oportunidad de hacerle llegar contenido correcto o cierto al público, pero también va a permitir la propagación de desinformación. Ese es un nuevo entorno que apenas se está creando en los últimos meses y vamos a ver cuál es el siguiente campo de batalla. Pero todavía tenemos que recalcar que es importante que verifiquemos los hechos, porque Glenn y Kaya han trabajado o siguen trabajando en organizaciones que cuando verifican los hechos publican una base de datos verificada que elaboramos con Google, que es de esquema abierto, que el IA generativo va a poder utilizar para detectar todos los errores y verificar qué es cierto y qué no, para que esto sea más inteligente. Y el segundo punto que quisiera recalcar, que es importante y se publicó en un artículo la semana pasada, esto es a nivel local. Hemos descubierto en el 2022, aunque hay esta impresión que la verificación de hechos se ha ido ampliando y que los políticos tienen que responder por lo que dicen, eso no está sucediendo a nivel local. Unas cifras bastante preocupantes. Casi la mitad de los gobernadores no se había verificado ni la mitad de las declaraciones hechas por gobernadores lo que habían dicho. O sea, solo el 8% de los diputados federales habían sido sometidos a una verificación de los hechos. De los 7 de los legisladores estatales, solo se verificaron los hechos en 47 casos. Eso implica que
A nivel local tenemos que insistir en esto y la IA nos va a permitir crear procesos de verificación de hechos en formas mucho más creativas. Y una de las preguntas que hice hoy día, ¿cómo podemos dejar de pensar en las formas antiguas y buscar nuevas formas de hacer esto? Y eso lo tenemos que hacer con todos los funcionarios públicos. Yo entrevisté a muchos verificadores de los hechos en cuando preparé mi tesis de doctorado. En muchas partes del mundo, el hecho que se iban a verificar los hechos, los políticos como que procedieron con más cautela. Estoy excluyendo a Trump en este caso. Entonces sí había ese papel desempeñado por los medios. Y sé que Glenn tiene algún comentario cuando se habla del efecto. Así que, o sea, yo tengo un poquito más optimismo que tú y creo que puede disuadir. Yo no siento que es algo negativo. Creo que lo que tenemos que dar es impulsar este esfuerzo y hacerlo en forma más energética. Yo tengo más de una decena de años trabajando en el Washington Post con la verificación de hechos en el 2007 y ambas organizaciones partían del mismo planteamiento. Teníamos que verificar los hechos que decían los políticos. Usamos la escala de Pinocchio. El de 4 Pinocchios es el peor. Esto se creó principalmente para las elecciones del 2008 y cerramos las oficinas después de elegirse Obama, pero vimos que había gente que iba buscando información y me pidieron que esto se convirtiese en algo permanente en el 2011. Y cuando comencé era muy parecido. Se hacían verificaciones de los hechos que habían dicho ciertos políticos. Yo me especializo en la política y yo quería que esto ayudara a formar los debates políticos. Y esto iba a ser, pensaba yo, el inicio de estas conversaciones, pero he descubierto que si un tema es muy complejo, es más probable que los políticos digan cosas no tan ciertas. Pero resulta ser que en el 2011 las redes sociales fueron más controvertidas por su crecimiento. El número de usuarios mensuales de Facebook llegó a 1,000 millones para el 2012. Ese cambio en cuanto a cómo la gente recibía información o desinformación cambió también el enfoque de la verificación de los hechos. No me estaban preguntando en cuanto a lo que dijo el presidente, querían saber si algo era cierto, que algo que habían visto en las redes era cierto. Los políticos empezaron a valerse de Twitter. En ese entonces solo podían tener 140 caracteres, así que los hechos se dejaban a un lado. Y no me creen cuántas veces que yo dije que el político le echaba la culpa a esa limitación. Pero luego surgieron los videos falsos que se habían recortado en formas para producir cierto efecto. Y eso dio lugar a otra verificación de los hechos. Y de ahí salió Donald Trump. Aunque siempre estaba diciendo cosas falsas que se habían confirmado como falsas por todas las organizaciones, él quedó electo. Es que Trump solo repetía mentiras que la gente ya creía, que millones estaban cruzando la frontera, que los musulmanes habían celebrado el ataque del 11 de septiembre, porque él había escuchado la radio de la derecha y pocos políticos hubiesen dicho lo que él dijo antes, pero para los que son más republicanos, él sonaba como alguien que al fin estaba diciendo la verdad. Esa experiencia que incluía el proyecto habíamos contado más de 30,000 declaraciones falsas hechas por Trump durante su presidencia, nos ha hecho volver a reanalizar nuestros procesos, porque el desafío de aquí en adelante es que los que más requieren de esta información son los que más probablemente no nos van a escuchar. Tanto los de la derecha como la izquierda solo quieren creer ciertos hechos.
Entonces, ignoran o dejan por un lado aquellos hechos que no les convienen. Entonces, aunque siempre seguimos calificándolos con la categoría de Pinocchio, también estamos publicando artículos sobre cuál es la verdad. Por ejemplo, en las elecciones del 2012, la verdad en cuanto al fraude electoral, que es algo muy inusual. Entonces, en vez de hablar de casos precisos, lo vimos en forma mucho más general para ver cuántos casos se habían documentado y pude presentar la falta de esos casos. Eso atrajo a mucha gente. Y también estoy analizando cómo fluye esta desinformación que mencionó Kaya. Dicen que a raíz de la vacuna COVID, estos deportistas estaban desmayando. Yo entonces decidí no verlo así. Yo demostré de dónde nació esta nota, que nació en Austria del grupo Freedom, que es muy derechistas, y luego eso fue difundido en los Estados Unidos. El artículo todavía llama la atención un año después de haberse publicado. También hubo la declaración falsa que Hillary Clinton había espiado en cuanto a Trump. Descubrí que esto nació en una cuenta que había malinterpretado unas demandas. Entonces, yo considero que este tipo de artículo va a ser mucho más eficaz. Ahora, yo creo que la inteligencia artificial va a crear ciertos desafíos, porque sí hacía ciertas verificaciones de los hechos y produjo algunas respuestas razonables 6 de cada 10 veces, pero en 3 de esas ocasiones era dudoso y por lo menos en una ocasión totalmente falso. Bing, el navegador te explica cuáles son las fuentes de la información y ahí podemos detectarlo, y en un caso era PolitiFact, en otro caso fui yo. Así que no es tan feo. Entonces, pero la información falsa va a nacer del ChatGPT y se va a usar como arma y se va a difundir. Creo que el hacerle rastreo a las fuentes es muy importante, y la idea que la verificación de los hechos se tiene que modificar y ver de dónde nacen estos puntos falsos y cómo se difunden es importante. Para mí, algo importante fue algo que publicaron hace varios años sobre la desinformación en cuanto a las vacunas, y que era un tipo en Nueva York quien había pagado por esos primeros videos que se presentaron en YouTube. Y la gente dice, hay estos locos que andan por ahí, ¿no es extraño? Y creo que es mucho más importante que en forma sistemática se divulgue de dónde nacen estas publicaciones falsas. Eso es lo que tenemos que empezar a regular. Entonces considero que como periodistas el tipo de investigación y la vista mucho más amplia que yo creo que estás proponiendo es más importante. Por ejemplo, con el artículo del austriaco, es divertido hacerlo, así que me gusta hacerlo, pero también ayuda a que el público entienda que esto no sale de un vacío, que hay actores negativos que tienen sus razones para difundir esta información falsa. Hace 6, 7 años, mis estudiantes pensaban que yo era una loca por estar interesada en esto. Y ahora los estudiantes me dicen, claro, y ahora les voy a enfocar en los estudios que están realizando ustedes para que vean de dónde nace, cómo se difunde y quién gana. Y sé que los periodistas, Sergio, han tenido que unirse durante las elecciones haciendo las verificaciones, viendo obstáculos. Se ha visto en Argentina, Ecuador, México, porque eso no se está viendo aquí, excepto en Brasil. Entonces creo que nos vas a presentar un video que va a enfocarse en lo que están haciendo los periodistas, y de ahí quiero que entonces hables en cuanto a cómo reconstruir esa confianza. Y cuando
estamos regresando a un mundo más democrático. Por favor. Well, first of all, it's great to be here. Thank you, Rosenthal, and your great team. Thank you, Anya. Gracias a Rosenthal. A little bit rusty. Gracias por la invitación y como dijo Enya, y para cerrar un poco el tema sobre lo que pasó en Brasil para nosotros con Bolsonaro. Rosenthal trata de poner eso en un titular. Es, creo, el título más largo de un panel. Voy a tratar de hacer un resumen del caso de Bolsonaro contra los medios. Comenzando con la historia de Folha de São Paulo, que es el periódico que dirijo y uno de los blancos de ataque más frecuentes de Bolsonaro. Folha ha sido crítica de Bolsonaro desde por lo menos 2017, cuando era un candidato lejano a la presidencia todavía. Sus ataques y también el hecho de que habían empresas que estaban compartiendo en WhatsApp noticias falsas de los opositores a Bolsonaro. Como sabrán quizás, Brasil es uno de los países que más usa la aplicación de WhatsApp para comunicaciones. Como Bolsonaro escogió la Folha de São Paulo como su enemigo favorito, lo que van a ver aquí son interacciones entre Bolsonaro y los reporteros de Folha y las declaraciones que hizo sobre la cobertura del periódico entre el 2007 al 2022. Todo el fuerte del mal es de la Folha de São Paulo. Tiene que volver a estudiar cómo se forma un periodista. Aquí en el Poder Ejecutivo vamos a cancelar nuestras suscripciones a la Folha de São Paulo. La Folha de São Paulo están haciendo un trabajo de puercos en la Folha de São Paulo. Usted está haciendo un trabajo horrible en la Folha de São Paulo. Son datos falsos. Otra pregunta. Ustedes de la Folha de São Paulo, miren al periodista de la Folha. Ella quería atacar. Es un escándalo de lo de Folha de São Paulo. Esa información es una mentira. No hay noticias buenas allí. Son noticias irreprochables. Folha de São Paulo. Problemas de erección que tienen 70%, tienen 70% de los procesos tienen problemas de erección si son de la edad de Bolsonaro. Yo continúo enviando información a la Folha de São Paulo. Quisiera elogiar el periódico Folha de São Paulo. Felicitaciones, Folha de São Paulo. La Folha publica y todo el mundo repite. Sergio, ¿estos ataques ayudaron a la circulación del periódico? Sí, inicialmente que no. Tuvimos el mismo efecto después. Y sí, inicialmente sí, hubo un pico y después bajó.
Originalmente pensábamos que esto podría ser una buena publicidad para el periódico, pero nos pareció muy agresivo y un poco jugar con las reglas de Bolsonaro. Entonces solo lo usamos en eventos como este. Este video ya dura hasta unos 10 minutos. Obviamente estos ataques a nuestro periódico y a otros medios de información fueron emblemáticos de una época de ataques y de un aumento en el ataque y de actos de violencia contra periodistas. También hubo mucha presión sobre las fuentes de publicidad. Muchos tenían miedo de lo que el gobierno podría hacer si sacaban publicidad en Folia. Eso también fue un tema para nosotros. Intimidación de periodistas fue otro problema. El blanco principal de los ataques de Folia fueron mujeres como Vera Magalhães y Patricia Campos Melo, y esto fue por calumnias y ataques. Como Patricia era en el 2018 la encargada de la cobertura, ella se convirtió en el blanco de la campaña, blanco principal de la campaña de desacreditación. Voy a dar dos ejemplos. Uno de los periódicos recibió 200,000 mensajes hostiles o de amenazas de 5,000 números distintos. En el video fue difícil de captarlo porque estaba en portugués y fue muy rápido, pero también hubo hostigamiento sexual por Bolsonaro y por sus hijos. El presidente hizo un chiste utilizando la palabra furo, que significa cobertura candente, y también sexo, como sugiriendo de que Folia ofrecía sexo a cambio de noticias. Y eso lo dijo en un reportaje en vivo en la televisión. Obviamente, el efecto de Bolsonaro también tuvo un efecto importante sobre la transparencia en las noticias durante sus 4 años en el poder. El equivalente de los pedidos de transparencia en la información, lo que en inglés se conoce como FOIA, por las siglas en inglés, fue casi inutilizado durante 4 años. En algún momento durante el comienzo de COVID en Estados Unidos, en Brasil, en abril 2020, el gobierno decidió que se esconderían las cifras reales de COVID y de los afectados por COVID en Brasil, y que en vez de publicar el número de fallecidos por COVID, que se publicaría el número de sobrevivientes. Y eso dejó como responsabilidad de los medios de información para que nosotros publicáramos, que organizáramos y publicáramos, y esto fue de facto el reporte oficioso, pero el único conteo, el conteo fiable de personas afectadas por COVID, un esfuerzo que duró hasta hace 2 meses. Y finalmente mencionaría que eso también conllevó el ataque de Bolsonaro contra la democracia. Así como su mentor de Estados Unidos, Bolsonaro trató de oponerse a los resultados de las elecciones presidenciales del 2022. Y hasta tuvimos en Brasil nuestra propia versión de los ataques del Capitolio, que ocurrieron
un año y 2 días después de ese mismo escenario en el Capitolio de Estados Unidos. Y para contestar la pregunta de Enyam, ¿qué pasa con la noticia y con el mundo de las noticias después de Bolsonaro? ¿Y qué hacemos mirando hacia el futuro también? Tenemos un presidente comprometido con la democracia hoy, pero un líder de la oposición que no va a callarse. El silencio estratégico no creo que sea una opción. No importa si no reportamos sobre ellos no van a desaparecer. Y esto es lo mismo también en relación a los movimientos extremistas que se han consolidado en Brasil y lo importantísimo que es reportar sobre este fenómeno. Creo que tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho. Tenemos que continuar trabajando de manera profesional, en el caso de Folia, lo que hemos estado haciendo desde hace un siglo ya. Con una cobertura independiente, pluralista, no partidaria. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Creo que ha habido temas de confianza con el periodismo. Los periodistas en este momento posterior a Bolsonaro han hecho esfuerzos para mostrar que están presentes o que va a ser distinta. ¿Consideraron ustedes que el cambio del gobierno o del ejecutivo en el gobierno era una oportunidad para replantear o reproponer la oferta del periodismo serio? La respuesta más breve que podría darle es que no. Continuamos haciendo lo que sabíamos hacer y hacer bien, relatar los hechos en las historias que cubrimos y tratando de conseguir la versión más completa de la verdad que se puede. Comienzo a ver un movimiento en la sociedad brasileña que creo que también se vio en Estados Unidos también, que considera que no deberíamos reportar sobre Bolsonaro y sus allegados. Para mí, creo que este es un tipo de pensamiento de fantasía, de magia, pensando que si cerramos los ojos y no lo mencionamos, que de alguna manera va a desaparecer. No creo que eso sea cierto. Creo que tenemos que seguir reportando, comentando sobre el fenómeno. Y les doy un ejemplo. En la segunda vuelta de las elecciones del 2022, las elecciones presidenciales, este fue el escrutinio con los resultados más cercanos, 51% para Lula y 49% de votos para Bolsonaro. Y lo que escuchamos de la campaña de Bolsonaro fue que una de las cosas, uno de los fenómenos que ayudó a proponer o a provocar una mayor tendencia hacia Lula fue una noticia que publicamos días antes de esa segunda vuelta. Fue una noticia que habíamos conseguido de última hora y que Bolsonaro decía que iba a cambiar el pago del salario mínimo, y escuchamos por boca de los asesores de Bolsonaro de que esta noticia fue una de las cosas que hizo que los votos fueran a su contrincante o a su opositor. ¿Cuál es la lección de esto? Tenemos que hacer un trabajo como periodistas profesionales. En los 4 años que cubrimos la noticia de este gobierno, si dejamos de hacer lo que mejor sabemos hacer, ellos habrán ganado. Los opositores del buen periodismo habrán ganado. Muchas gracias, Sergio.
tenemos algunas preguntas que nos llegan de los participantes virtuales y tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Glenn, me interesó saber mucho, sabiendo que se avecinan las elecciones del 2024, ¿qué es lo que está diciendo la gente? No le den una amplificación al candidato Trump o al expresidente Trump. Me gustó mucho, me pareció muy relevante la frase de ese pensamiento mágico que quiere que no se haga una cobertura. Obviamente, nosotros cubrimos la noticia del expresidente Trump. Trump va a ser un candidato muy fuerte para la nominación republicana y si uno cree lo que dicen las encuestas, él va a ganar la nominación republicana. Y si gana esa nominación, obviamente tiene la mejor posibilidad, una muy buena posibilidad de poder ganar la presidencia también. Pero lo que sí creo es que tratamos de ser más estratégicos en cuanto a nuestra cobertura. Trump dice muchísimas cosas en sus sitios de redes sociales por medio da todo tipo de discursos, mensajes que son fabulosos, fantasiosos. El tema es, de lo que se trata es qué vamos a resaltar, encontrar esas imágenes y examinar eso. Yo, a propósito, no he hecho muchas verificaciones del expresidente Trump. Tengo que buscar el momento cuando sea lógico. Uno que hice a fines del año pasado, había una cobertura sobre un tema de política donde Trump decía que iba a ejecutar a los traficantes de drogas. Y yo escribí un artículo en el que decía que los hechos que el expresidente Trump había dado no concordaban con la realidad y que eso parecía ser tan fantasioso porque lo era. Y no sé si la gente está al tanto, pero Trump tiene que postear todos los días una nueva política que está anunciando. Nosotros seguimos eso de cerca para escribir, para cubrir la noticia de cuáles serían sus objetivos de política si fuera a ganar la presidencia, de tratarlo como un personaje serio, pero no darle una cobertura sin ningún control. Y creo que en parte es cierto lo que usted dice, pero Trump también reconoce que él no puede ser solo el candidato de las quejas. Su personal sí lo sabe. Estos son videos donde Trump está hablando directamente a la cámara, donde él dice, esto es lo que voy a hacer, estas son mis ideas, las políticas que estoy proponiendo. Y aunque básicamente sus discursos son de quejas, él entiende que como presidente tiene que tener políticas que quiere implementar. Bueno, nosotros lamentablemente sabemos por parte de que también esta cobertura podría influenciar a los ratings del candidato. Tengo varias preguntas que quisiera combinar de nuestro público virtual. La inteligencia artificial puede ser una buena herramienta para verificar datos, pero no es cierto también que la inteligencia artificial es parte del problema. Y en redes sociales, se puede usar la noticia en redes sociales para mejorar la situación, mejorar la cobertura. Todd Lines está aquí y mañana va a haber un desayuno. Los aplicativos de mensajes podrían hacer más si quisieran, según entiendo. Los mensajes de qué es lo del etiquetado, de la prevención de la noticia falsa, o sea que hay aspectos técnicos también a esta pregunta. Muy, muy buena pregunta, gracias. La primera pregunta de inteligencia artificial, problemas y soluciones, la respuesta es... Es un problema que apenas estamos aprendiendo a conocer y
Me acuerdo de haber asistido una serie de sesiones sobre cómo estos videos falsos que van a ser un problema grande en el 2011, 12 y 13, y de verdad se tardaron hasta ahora para que estos videos de verdad llegasen a ser mejores. No están perfectos, pero las imágenes todavía de que se le detuviese antes de que fuera detenido fueron bastante poderosas, excepto por lo del dedo. La inteligencia artificial va a ser un arma bastante fuerte en cuanto a las fuerzas del mal, pero también nos va a dar las herramientas para combatir esto, porque nos ayuda a detectar la desinformación y nos ayuda a clonar la verificación de los hechos y mandarlos inmediatamente a donde sean necesarios. Por ejemplo, en las situaciones locales, podemos utilizar la inteligencia artificial para crear nuevas herramientas, que hay esta idea de la pizza que está media cocida. Se hace una verificación, lo verifica un ser humano para asegurar que todo sea cierto. O sea, como lo que uno compra en Costco, ¿no? Pero entonces, eso es lo que recibimos de la inteligencia artificial, pero entonces se verifica a nivel local, en forma local. Las redes sociales presentan ambas cosas, pero el problema es que lo que le decíamos en lo del tío Roberto. El tío Roberto que se está creyendo todos estos cuentos, y eso es algo que de repente podemos tener respuestas utilizando la inteligencia artificial. Esto me parece súper interesante. Esto está en el nuevo informe. El nuevo informe solo aborda el tema de lo que está sucediendo a nivel local. Te va a deprimir si lo lees, porque es horrible cómo no se le está obligando a los funcionarios locales rendir cuentas por sus mentiras. Así que sé que el público quiere hacer preguntas y no me puedo resistir a hacerle una pregunta a Kaya. Dices que has trabajado con distintos medios que tienen perspectivas distintas en cuanto a términos políticos. Y eso siempre me ha interesado. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen los distintos grupos en cuanto a esta desinformación? Dependiendo de las políticas, tenían distintas actitudes hacia la verificación de hechos. Por ejemplo, en cuanto a los ataques que hay en contra de los académicos, las audiencias en Washington que dicen que esto de verdad no es un problema. ¿Cuál fue tu experiencia en estos distintos medios? La verificación de los hechos, porque solo trabajé en eso en una sala de prensa, no se presentaba como un tema político. Era, los hechos son los hechos, lo que está bien, lo que está mal es mal, y si está mal, está mal. Era algo que no involucraba las opiniones políticas. Yo trabajé en una organización de derecha y se nos cuestionó bastante sobre gente que pensaba que estábamos dedicándole demasiado tiempo a la verificación a la izquierda y no a la derecha, pero nunca lo plantearon como idea política. O sea, ¿era aceptado que la verificación de hechos era fundamental? Ah, sí, porque muchas veces cuando conversamos con Brasil y la otra situación, cuando hay este tipo de polarización, la verdad es lo que se ataca y los periodistas también. Uno de los primeros programas de alfabetismo en cuanto a la información fue fundado por Clyde Miller, que fue periodista. Y él trabajó en el movimiento de la formación en contra del racismo porque pensaban que el racismo era propaganda. Los despidieron de la universidad, perdieron sus casas y fueron investigados por el FBI. Entonces yo pregunto,
Estos ataques que estamos viendo hoy en día en cuanto a la desinformación, donde los republicanos dicen esto no es un problema y ya no se debe enfocar este problema. ¿Qué opinas en cuanto a ese fenómeno? Quería reconocer lo que dijo Kaya, el Dispatch, que es un medio bastante conservador, que se comprometió a verificación de los hechos. Quisiera yo que más hicieran eso. Lo que hemos aprendido por el caso de Dominion es que esta verificación de los hechos no lo practicaban en Fox, y sería lindo ver más reportajes así verídicos en los medios conservadores, que hasta la verdad se ha convertido en un tema político. Es bastante preocupante, eso es cierto, pero Dispatch tiene unos trabajos increíbles y son muy dedicados y muy serios, y eso me agrada mucho saber que siguen así. No es un problema entre la derecha y la izquierda, y vamos a ver con mucho interés porque estás en el Messenger, así que ya no estás en el grid. A ver qué sucede en el Messenger con este nuevo dueño. Y quisiera agregar la perspectiva brasileña. Ahora estamos viviendo otro problema con esta administración, la de Lula. Ellos piensan establecer una entidad oficial que va a verificar los hechos. Eso es absurdo, es orwelliano. Y si Bolsonaro sí nos presentó una serie de problemas bastante graves, pero no es nada distinto cuando tenemos a alguien como Lula, que dice que quieren controlar la narrativa, aunque están dedicados a proteger la democracia. Lula está tratando de crear una entidad federal para la verificación de hechos. Entonces, eso es lo que estaban preguntando. Si el gobierno de Lula va a respetar los medios, la libertad de la prensa, más que Bolsonaro, mucho más. Son problemas muy distintos a lo que vivimos en la administración anterior. Él no quiere crear un coup, él no está tratando de destruir la democracia, y la relación entre esta administración y la prensa es mucho más sana. Pero todavía hay tensión, como siempre, pero hay un trato mucho más respetuoso. Ambos agarraron sus micrófonos. Yo quería señalar, al igual que Brasil, India está viviendo la misma situación. Y eso para mí es un halago, que el gobierno queda tan impresionado con la verificación de hechos que quieren inmiscuirse en nuestros asuntos. Kaya, ¿algo que querías comentar? No. Y también se nos recordó, me encanta que hay tanta gente en línea diciendo un buen ejemplo del uso de la inteligencia artificial es como lo ha utilizado Chequeado en Argentina. Espero que podamos seguir con la conversación, pero a ver si hay preguntas que llegan del público aquí. Hola, yo soy de la organización Trusting News y felicito a Dispatcher. Yo soy fanática. Espero que puedan lograr que el tío Bob o Roberto le preste atención. O sea, si uno suele confiar en los hechos, si uno cree en que le está publicando los hechos. ¿Y cómo han logrado convencer a su público que son confiables? Es un proceso muy lento. El problema más grande que enfrentamos es los que aún dudan. Cuando la gente quiere solo escuchar lo que confirma lo que ellos ya creen. Y cuando uno llega y dice, no, estás equivocado, eso es muy difícil para una persona aceptar eso. Y
Lo que yo he vivido en los últimos años, y es parte del efecto de Trump, es que más y más los ataques, cuando a la gente no le gusta el mensaje, y esto tanto de la derecha como a la izquierda, se le ataca al periodista para desacreditar la información. Así que tanto la derecha como la izquierda me han atacado. Por ejemplo, cuando yo publiqué información sobre Bernie Sanders y todo eso para cuestionar mi credibilidad cuando alguien de sus ideas semejantes llega a enterarse de esta información. Eso lo hacemos en Duke con los árbitros en los juegos de básquetbol. Esto apenas lo conversamos esta semana, Joy. Jocelyn Benson, la secretaria de Estado de Michigan, llegó a nuestra universidad y ella en las próximas semanas tiene una fuerza de trabajo, dice ella, para decir la verdad. Y la idea es, en cuanto a la desinformación, ella quiere organizar un grupo de distintas perspectivas políticas para verificar la información. Pero si vemos en la época en que estamos viviendo, donde tenemos que combatir esta desinformación, de repente deberíamos buscar nuevas formas parecidas a esa para difundir esta información, utilizando distintas voces de distintos grupos en las cuales ellos creen. Y de repente es una locura para poder lograr que el tío Roberto confíe en nosotros. ¿Por qué no se presentan en el video que siempre tenemos en la gasolinera? ¿Y qué si hablásemos de algún hecho ahí para responder al grupo demográfico que suele acudir a esa gasolinera? Eso es algo extremo, pero de repente eso sería una forma de hacerlo. Pero yo creo que vamos a tener que ser mucho más creativos. Yo odio eso. Jamás los quiero ver cuando estoy en la gasolinera. Buena pregunta, Joy. Yo soy Mark Cabra. Es una organización sin fines de lucro que apoya a los medios hablando de la salud mental. Y Sergio, presentaste unos datos muy preocupantes en cuanto a la violencia contra los periodistas en Folha de Sao Paulo. Así que, Sergio, te pregunto, ¿qué hicieron ustedes para ayudar a estos periodistas que se les estaba amenazando? ¿Qué medidas han tomado y qué formación le están dando a su personal en cuanto a estos temas? Y también quisiera que los demás contestaran esto. Bill, tienes tantos años trabajando en esto. ¿Qué herramientas, qué prácticas en cuanto a la protección de la salud mental has visto que funcionan y que les ayudan a seguir trabajando en forma eficaz? Muy buena pregunta. Tuvimos que atender esto en 3 distintas formas, tanto en el ramo legal, la seguridad y la salud mental. Organizamos equipo legal, aparte de los abogados de la empresa. Contratamos a unas empresas que estaban dedicadas 24 horas al día a defendernos. También le ofrecimos medidas de seguridad a los periodistas. Le proporcionábamos un equipo de seguridad que la acompañara en todo momento cuando ella quisiera, claro, con la meta que la sala de prensa siempre se sintiese como un lugar seguro. Y en cuanto a la salud mental, que creo yo es el más importante y es uno que más impacto tiene, en pleno medio de la pandemia, que fue también fue el segundo año de la administración de Bolsonaro, contratamos un terapeuta que le decíamos
el periódico paga sus honorarios y ella estaba disponible a todos, tanto con de lunes a viernes. Estaba ahí de 2 a 5. Solo tenías que llamar y programar una cita. Nadie no indagaban, no preguntaban, y ella estaba disponible. Y desde que la contratamos, todas las citas están llenas. Human Rights Watch también contrató un terapeuta. Qué interesante. Y eso es una pregunta muy importante. Yo no estoy al tanto hoy en día porque no soy redactor y especialmente en cuanto a PolitiFact, los momentos más difíciles fueron los últimos años cuando atacaron los periodistas en forma abrumadora, pero sé que los encargados han empatizado eso, están tratando de establecer cierto equilibrio para su personal, que ellos tengan vida fuera del trabajo, y eso se inició bajo mí. Nosotros animamos a nuestros periodistas a que no leyeran las redes sociales, porque Twitter no es la verdad. Porque uno se puede inmiscuir en todo lo que se está diciendo en Twitter y te puede afectar o impactar. Y si algo de verdad iba mal, nos íbamos a enterar de otra forma. Y eso ayudó muchísimo. Kaya, ¿querías comentar algo? Creo que a nivel fundamental, tener un círculo social fuera del trabajo es muy importante. Dice gente que eso es muy obvio, pero en nuestra industria no es tan obvio. Y siempre tener editores y redactores que siempre me apoyaban y en cualquier momento que me amenazaban con demandarme, sabía que contaba con su respaldo. No sé lo que hubiese hecho si no contaba con ese apoyo. Bueno, hemos tomado avances en crear. Yo me acuerdo en Reuters en los años 80 lo que hacían es que te daban el turno de la noche y te mandaban ahí para que se olvidaran de ti. ¿Alguna última pregunta, algún último comentario antes de que concluyamos? Yo quiero una pregunta rápida. Disculpe, David Clinch, para Bill y los demás. En cuanto a la verificación de hechos a nivel local, y no he leído su informe, o la falta de eso, hay la posibilidad, hay un mercado potencial como servicio para las organizaciones locales si ellos quieren que se verifique algo, que ellos pueden mandar esa solicitud para ver si alguien puede ser contratado para hacerlo caso por caso o compartir servicios donde las verificaciones que se hacen por una organización se comparten en todo un ecosistema. Sí. Hemos visto varios intentos en ese campo. Shankar tiene Repustar o GigaFact, es el más local, que intenta hacer que este proceso sea muy rápido y muy económico a nivel local. Lo están haciendo en Nevada y Wisconsin y eso parece ser muy prometedor. Sí hay limitaciones, tiene que ser una pregunta sí o no, pero bastante interesante. La idea de establecer consorcios también es muy interesante. Estamos viendo la posibilidad de establecer una cooperativa. Lo intentamos a nivel mucho más pequeño en Carolina del Norte y estamos ahora viendo si se puede hacer en otro estado. Donde tenemos tantos verificadores en un estado que como que inculca a los políticos a que no quieran mentir. Así que si podemos impactar un lugar teniendo tanta gente en un lugar. I'm hopeful, and I guess I should. Estoy muy esperanzado.
Y quiero enfatizar que yo tengo mucha esperanza sobre esto, soy positivo porque creo que esto es de importancia crítica y creo que tenemos que buscar nuevas maneras de resolver y de atender este problema. Muy bien, quiero cerrar con este reconocimiento de que ha sido un maravilloso primer día del simposio. Nunca había conocido ni había tenido un contacto personal con estos panelistas, pero desde hace años sigo este esfuerzo. Y ahora pasamos a la recepción para una fiesta en los pocos minutos después de que termine